Bienvenidos todos y todas a Conexiones con Amor. Este espacio está dirigido a aquellos padres, cuidadores que quieren fomentar en sus hogares la crianza responsable, consciente y respetuosa. Y hoy quiero compartirles el tema Padres, hablemos de videojuegos en edades entre los 13 y 18 años. Ciclo de vida más bien está conformado por una cantidad de cambios y depende de nosotros, los padres, cómo actuemos frente a esos cambios, donde podemos unir y conectar con nuestros hijos o requerimos de nuevos aprendizajes para lograrlo. Vital, entre los 13 y 18 años hay un sinnúmero de cambios. Primero pasan ya de dejar la niñez como tal y empiezan la adolescencia. La adolescencia que muchos temen por todos esos cambios y tenemos una idea preconcebida un poco nefasta, diciendo que es una etapa molesta, que es una etapa donde no entendemos, que es una etapa que es difícil y por ende si nos apegamos a esas creencias, pues vamos a tener esos resultados en nuestro hogar. La invitación aquí es para cambiar de actitud. La adolescencia es como cualquier otra de las etapas, donde requiere herramientas para poder conectar y comunicar adecuadamente con nuestros hijos. Y si nosotros le aportamos como una etapa donde es aprendizaje tanto para ellos como para nosotros y podemos compartir esa etapa en sus diferentes altas y bajas, sacándole lo mejor. El aprendizaje seguramente va a ser una etapa fabulosa tanto para padres como para los hijos. Y si abordamos esta etapa entre los 13 y 18 años como un reto de aprendizaje, un reto donde debemos conocernos a nosotros mismos como padres y conocer lo que le interesa a nuestros hijos, estar en esa sintonía, estar hablando el mismo lenguaje. He aquí una herramienta muy importante, los videojuegos. Cuando nosotros conocemos la dinámica de los videojuegos y nos interesamos por saber qué es eso de los videojuegos, pues vamos a sintonizar con nuestros hijos. Vamos a tener un punto de unión. Pero si nosotros creemos que el videojuego es una pérdida de tiempo, entretenimiento malsano, cuando empezamos a tener ese punto de encuentro y nos centramos en la herramienta del videojuego y empezamos a conocer cómo se juega, qué herramientas me proporcionan, qué habilidades va a desarrollar mi hijo, si esas habilidades yo las tengo o me cuesta adquirirlas. Todo esto es muy importante, que nosotros nos demos a la aventura de jugar ese videojuego que tanto le gusta a mi hijo. Segundo, conocer todos esos retos. Tercero, compartir una partida con nuestro hijo. Pedirle que me enseñe esos trucos que yo desconozco. Ahí empieza una buena y sana comunicación, diferente a cuando yo ataco que está jugando. La pregunta más frecuente de los padres es que mi hijo dedica demasiado tiempo a estar en los videojuegos. Uno le habla y no me escucha. Uno le está diciendo que colabore en casa y no lo hace. Es como si estuviera perdido en el videojuego. Bueno, mi pregunta es, ¿tú te escuchas? ¿Solo impartes órdenes? ¿Enseñaste a tu hijo cuando era más pequeño a que colaborara en casa? Si contestaste alguna de estas preguntas como yo no lo he hecho, entonces podemos partir desde ahí. Si yo no me escucho, pues obviamente lo que he enseñado a los de mi casa, a mis hijos, es que ellos tampoco me van a escuchar cuando yo les estoy hablando. También, si yo estoy en casa
y ellos me están hablando y yo estoy inmerso en otras actividades, no hago la pausa para poder escuchar y contesto cualquier cosa, no estoy presente en la comunicación con mi hijo y esto lo van a replicar ellos también. Si yo no imparto o no enseño desde pequeños a que hay ciertas rutinas de colaboración en casa, pues cuando son más grandes, entre los 13 y 18 años, muy difícilmente lo van a hacer por voluntad propia. Entonces, es importante reconocer que eso me ha pasado a mí, que yo he sido gestor de esas conductas y en vez de criticarlo, más bien uno lo acepto y miro de qué manera puedo darle la vuelta a esto. Una forma que es muy útil para empezar a cambiar estas dinámicas en casa es primero hacer un análisis de aquellas conductas que yo mismo hago y cojo como herramienta el videojuego. Por ejemplo, si veo que mi hijo está muy inmerso en el juego, miro qué tanto yo me regulo en ciertas situaciones. ¿Será que cuando yo estoy en una situación de pronto de consumo de licor, no puedo parar después de cierta cantidad? O si soy una persona que compro muchísimos zapatos y ya tengo casi es una colección de zapatos y cada vez requiero de hacer más compras que de pronto no son tan urgentes. También puedo mirar si yo mismo me estoy autorregulando frente a la comida, como compulsivamente. Estos son algunos tips que podemos mirar hacia nosotros como padres y mirarlo frente a la herramienta del videojuego. Si mi hijo está demasiado inmerso en el juego, que yo ya veo que está dejando de lado sus actividades académicas o también su tiempo libre, el dedicarle tiempo a la actividad social, que es muy importante y fundamental para los seres humanos, el compartir con otros. Entonces, si yo observo estas características en mí, puedo también ir aportando y ayudándole a mi hijo a autorregularse. Cuando yo trabajo en mí, en vez de criticar a mi hijo que él no es capaz de dominar el tiempo que le dedica al videojuego, miro yo qué conductas estoy haciendo de esa misma manera que no estoy autorregulando. Eso frente a la pregunta más frecuente, mi hijo ya no comparte por estar inmerso en el videojuego. Es algo también muy importante, es cuando yo me intereso por lo que le gusta a mi hijo. Si yo conozco el tipo de juegos que le atraen, si yo conozco la cantidad de tiempo que le estoy dedicando a esa actividad, si yo conozco qué se le dificulta, qué habilidades también se le dificultan, como en la parte social, porque no tiene mucho contacto con los de casa, porque en estos tiempos es un poco más difícil estar fuera con amistades, pero es importante que se mantenga el vínculo dentro de casa y no podemos estar 4 personas, cada una inmersa en una cantidad de cosas, sin tener ese vínculo, ese compartir. Entonces es importante que regulemos eso para tener en cuenta. Nuestros hijos no aprenden de la cantaleta, del hablar mucho sobre el tema. Nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Si yo quiero enseñar autorregulación, tengo que aprender a regular ciertas conductas, como las que ya he mencionado anteriormente, u otras, para que mi hijo vea qué es eso de la autorregulación. Ser yo capaz de decir, hasta aquí, este es mi límite. Y de esa manera, mi hijo va a ver que yo cumplo esos límites.
Si yo soy capaz de enseñarle eso a mi hijo, yo no voy a tener problemas de que mi hijo pase horas eternas en el videojuego, ni que se trasnoche y llegue a clase, ya sea virtual o presencial, trasnochado por no cumplir con sus horas de sueño, que son tan vitales e importantes para el desarrollo cognitivo. Entonces, si yo aprendo a dar un mejor ejemplo desde mis cambios, desde mis regulaciones, eso es algo que a mi hijo le va a aportar. Si vemos en casa que nuestros hijos no tienen esa regulación del tiempo y ya como son ya los más grandes de casa, entre los 16 y 18 años, muchas veces no les preguntamos, no nos acercamos a sus emociones, creemos que como ya son grandes, no requieren de que nosotros los escuchemos o no requieren de que nosotros estemos pendientes de ellos. A veces se tiene la creencia que como no se quejan, como no dicen nada, entonces las cosas están bien, y eso es muy equivocado. Sobre todo porque los chicos en esa edad tienden a interiorizar todo. Entonces, si yo estoy atento cuando él está jugando, ¿cuáles son sus reacciones? ¿Qué cosas realmente lo frustran? Lo frustra el ser en la competencia y no ser competitivo. Pues armo una charla sobre eso, pero no directamente, oiga, es que usted no es competitivo, sino miro qué es lo que a él le frustra y entro en una conversación a través del juego. Ahí me puedo dar cuenta de su frustración, de cómo está manejando sus emociones, de qué manera yo le puedo ayudar a manejar esas emociones. Los invito a que compartan esta experiencia del videojuego, de que nos demos la aventura de aprender junto a nuestros hijos. De esa manera podemos observar y captar muchas cosas de las cuales no estábamos pendientes y que porque ya son grandes hemos descuidado. Creemos que a veces solo los más pequeños necesitan atención y no les prestamos tanta atención a los más grandes. Solo nos dedicamos a exigirles, a que respondan, pero no les estamos brindando la oportunidad de conocerlos, ni les estamos brindando la oportunidad de que se muestren cómo son y cuáles son sus dificultades o cuáles son sus fortalezas. Si te ha gustado este video, regálame un like, compártelo, regálame un comentario también, qué te ha parecido, para esta forma seguir creciendo y avanzando en otros temas que pueden ser de interés. Me puedes seguir en las redes sociales, en YouTube como Janet Lucía Navarrete Cerón, en Instagram como @Janet Lucía Navarrete Cerón. Y a propósito de Instagram, siempre dejo debajo de cada post, dejo un mensaje titulado Pasos Mágicos. Algunas reflexiones, algunas preguntas que me pueden ayudar a trabajar el tema de la comunicación o temas emocionales a partir de herramientas como el videojuego. Hasta la próxima.